Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Buenos días, gracias por ese recibimiento. Hoy me dieron el privilegio de compartir el tema que es titulado El Incorruptible, de la serie El Hijo. Bienvenidos. Antes de comenzar, les rogaría me acompañen a entregar este tiempo a Dios para preparar nuestros corazones para recibir su palabra. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos por esta hermosa mañana, por el privilegio de estar acá en tu casa para compartir, para saludar, para bendecirte, Señor, principalmente. Prepara nuestros corazones, Señor, trae esa semilla para que podamos, Señor, ser edificados. Te entrego cada vida, cada corazón, cada mente que están acá y los que nos ven por las diferentes plataformas. Te ruego por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es el sexto tema de la serie El Hijo. Y el título de hoy es El Incorruptible. Cuando nosotros escuchamos este tema, pues es muy fácil y lo relacionamos con Jesús. Pero no me dejarán mentir también que cuando escuchamos la palabra corrupción, muy rápidamente lo relacionamos a malversación de fondos por funcionarios públicos. Pero van a ver, en el transcurso de esta enseñanza, que la palabra corrupción en la Biblia no tiene nada que ver con ese concepto, y de eso se va a tratar el tema de hoy. Vean ustedes, son 6 temas los que vamos hablando del Hijo, del Señor Jesús, y no agotaríamos el tema, porque Dios, Jesús y su palabra son eternas. Nunca agotaríamos este tema, nunca lo agotaríamos. Cuando yo recibí la invitación de este tema, pues yo pensé por dentro, hablar de Jesús, pues es, entre comillas, pues va a ser algo fácil. Graso error, mis hermanos, graso error. Y van a ver cómo se va a complicar este tema. Pero por el favor de Dios vamos a compartirlo. Así que vamos a comenzar. ¿De dónde nació este tema? Y acá llevamos una lectura del libro de Hechos y conforme al 37. Generalmente yo utilizo la versión de Biblia de las Américas, no porque sea la mejor versión. Aquí se nos han enseñado que buscar el original podemos encontrar una mejor comprensión de la lectura, pero yo les invito a que revisemos pues varias versiones a la vez, y si tenemos la oportunidad de ir al original, pues qué mucho que mejor para encontrar pues qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero en esta lectura de este pasaje, ahí encontramos el origen del tema de hoy.
dice el versículo 35, por tanto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. De acá nace el tema de hoy, el incorruptible. Y es fácil decir y relacionarlo con Jesús, como mencioné hace unos minutos. Pero todavía no logramos entender la magnitud que tiene este concepto. Van a ver al final a dónde los llevo o a dónde nos lleva la palabra de Dios. En esta oportunidad la Biblia de las Américas me es mejor versión para poder enseñar. Cuando ustedes leen esta versión y encuentran el texto en mayúsculas, les da la idea o les da la referencia que ese texto está en la ley y los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Y ahí nos vamos a dirigir para poder ver si en esa referencia vamos a encontrar una mejor explicación de lo que es el concepto de corrupción o incorrupción. Y el escritor de los Hechos, pues justamente lo dice, es un salmo en el versículo 35, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es un texto que se encuentra en el Salmo 16:10 y les voy a leer en dos versiones. En lo que dice la Biblia de las Américas dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ahí nos está dando una idea sobre la palabra corrupción. Tiene que ver con muerte o vida. Pero vean en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Aquí la palabra corrupción es traducida como podrir. Y entonces que está en el libro de Salmos viene de una raíz hebrea, no sé si se pronuncia así, shahat. Y vean ustedes, según el diccionario de Alfonso Lockhart, es un diccionario, se llama Diccionario Nuevo de la Biblia, así le llaman, dice que significa daño y destrucción. Acá ya nos está dando una mejor idea de lo que significa la palabra corrupción, daño y destrucción. Y un ejemplo de este concepto se encuentra en Oseas 9:9. Dice en Oseas 9:9, se han corrompido profundamente como en los días de Gibea. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Si leemos el capítulo de Oseas 9, hace referencia cuando el pueblo de Israel peca contra Dios con el pecado de idolatría, y entonces a eso se le llama corrupción, que Dios permite, o por esa desobediencia que tuvo el pueblo de Israel, entra destrucción a las tierras que habitaban en ese momento los israelitas y tienen que regresar a Egipto. Ahí la palabra corrupción significa destrucción. Siguiendo con la lectura, la palabra shahat, según la concordancia Strong, dice que significa un pozo, una tumba o una fosa. Y un ejemplo de este concepto
se encuentra en Salmos 49:9, que dice, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Y aquí la palabra corrupción es asociado a muerte directamente. Y si pensamos en la palabra incorrupción, pues entonces será vida. Entonces ahora ya tenemos una mejor idea de lo que es corrupción y por qué la Biblia le dice a nuestro Señor Jesucristo incorruptible. Esto nos ocuparemos en estos momentos. Y este versículo que les voy a leer ahora es el texto clave. En este momento solo me va a servir para poder tener un concepto de los evangelios, es decir, del Nuevo Testamento. Pero este texto es el texto clave de este mensaje del día de hoy. Dice en 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Más adelante vamos a explicar este versículo, pero en este momento solo vamos a tomar para poder definir qué significa corruptible, y aquí aparece la palabra incorruptible. Corruptible en este versículo viene del griego original. Tampoco sé si se pronuncia así, mis hermanos, la palabra tartos. Y aquí amplía un poco más el concepto de corrupción. Dice perecedero, que perece fácilmente, que se desintegra. Imagínense ustedes hasta dónde vamos ya y lo que define la palabra corrupción. Y les puedo decir que la Biblia no define en ninguno de sus versículos, en uno de sus pasajes, lo que nosotros tenemos en la mente de la palabra corrupción. Y la palabra incorruptible en este mismo pasaje, que viene del griego aptartos, igualmente me disculpo si no se pronuncia así, dice imposible de ser corrompido, no puede consumirse, figura más allá de la influencia de pecado y de sus efectos corruptores. Esto definitivamente que es un concepto que solo se le puede dar a Dios. Es un concepto que habla de la naturaleza inmutable y eterna de Dios. Y por esa razón, cuando escuchamos el incorruptible, lo relacionamos a Jesús. Muy bien. Ahora, es fácil eso, ¿verdad? Decir Jesús el incorruptible, nuestro Señor Jesús el incorruptible. Pero a partir de acá, mis hermanos, la cosa se pone color de hormiga. Los españoles lo importan a Europa y ella se difunde. Pero color de hormiga era una frase que usaban los vaqueros en aquellos desiertos de los territorios mexicanos, y en ese sol abrasador del mediodía ellos buscaban un refugio en una sombra de un peñasco, de un árbol que pudieran encontrar. Y en ese mediodía abrasador del sol, del calor intenso, y buscaban ese refugio, ellos empezaban a ver una mancha roja o una mancha negra, que eran las hormigas. Y cuando ellos miraban eso, pues definitivamente pensaban, bueno, aquí está poniéndose la cosa complicada, la cosa difícil, dolorosa, y a eso se refiere el término color de hormiga. Primera de Corintios 15:50, según la versión de Nueva Versión Internacional, dice el apóstol Pablo hablando de este concepto de
corrupción o incorrupción. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Pues ya sabemos que el concepto de corrupción se relaciona a algo que se destruye, a algo que se daña, a algo que muere. Y el concepto de incorrupción es algo que es eterno, que tiene vida, que permanece. Entonces, el apóstol Pablo aquí hace referencia a que para que una persona puede heredar esa incorruptibilidad, tiene que haber un cambio en él, o tiene que haber una herencia. Y de eso se va, y vamos a tratar de explicar cómo se da esa transformación o cómo se da esa herencia. El pasaje que mayor hace referencia en la Biblia sobre el concepto de incorruptibilidad o de inmortalidad está en 1 Corintios 15, 52 al 54. Y aunque este pasaje tiene una connotación de escatología, es decir, de algo que va a pasar al futuro, vamos a hacer referencia nada más de lo que estamos hablando ahora, de corrupción y de incorrupción. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Amén. Aquí el apóstol Pablo hace referencia que para que nosotros alcanzáramos esa inmortalidad o podamos heredar esa inmortalidad, debe haber o va a haber o se está dando una transformación en nuestras vidas. En este momento, nuestros cuerpos pues se destruyen, se mueren. De hecho, en medicina, desde que el niño nace, trae en su genética una situación científica que se llama apoptosis, que significa muerte programada. Yo no sé si ustedes saben, pero diariamente se mueren células en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la piel de la cara se recambia cada 3 días, del intestino cada 4 días, de la piel del cuerpo cada 30 días y así. Las únicas células que no se mueren y vuelven a reproducirse son las neuronas. Esas, cuando alguien le da un derrame cerebral, por eso es que la persona queda con secuelas, porque ya no hay otras células que las puedan sustituir. Entonces el apóstol Pablo aquí hace referencia, y esta es una promesa, y que todos acá podemos alcanzar esa promesa, que podemos alcanzar eso que se llama inmortalidad. Pero como les mencioné hace un momento, es aquí donde se pone la cosa pues difícil. En Romanos 1:23, este texto nos da la luz de por qué solo el Señor Jesús se le puede decir el incorruptible. Es el que no va a perecer, el que no vio pecado, el que permanece y vive para siempre. ¿Quién dice amén a eso? Porque eso es muy importante que lo tengamos muy en claro.
porque Dios nos está invitando a participar de ello. Dice en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Es decir, el concepto de incorruptibilidad es un atributo divino. Solo a Dios se le puede dar. Pero el mensaje de hoy, de esta mañana, de una promesa, es que Jesús, que Dios mismo, nos quiere hacer partícipes de eso que se llama incorruptibilidad. Pero la pregunta es, ¿cómo será que hoy lo tengo? ¿Será que si hoy muero, voy a ver eso que pasó en 1 Corintios 15:53? Que si yo resucito, resucitaré incorruptible. Y esas son preguntas que debemos de hacernos y tenemos que tener la certeza de cómo contestarlas. Ahora regresamos al texto que es clave de esta mañana. Primera de Pedro 1:23. Y quiero compartir algo, quiero hacer un paréntesis en este momento. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado y varias veces, que me preguntan, ¿de qué religión eres? Y uno contesta. Y entonces a raíz de eso vienen cuestionamientos. Bueno, ¿será que Jesús es Dios? Y a veces algunas personas tienen argumentos pero nosotros, mis hermanos, tenemos que tener la certeza que la palabra de Dios viene, que la Biblia es palabra de Dios y que fue inspirada por Él. No podemos dudar en eso. ¿Por qué razón? Porque nos dirán que la Biblia contiene un montón de historias aisladas y que no se relacionan. Pero quiero decirles que la Biblia, toda la Biblia, tiene una serie de historias que apuntan a una persona. Y esa persona es Jesús. Amén. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de Adán y Eva, dice que Adán desafortunadamente pues le falló a Dios y eso hizo que nosotros heredáramos una naturaleza que es corruptible, que se puede destruir. Pero entonces la Biblia hace referencia también que va a venir el postrer Adán, o que ya vino el postrer Adán, el cual no vio pecado y que cumplió con la ley, con la justicia. Mismo Jesús lo dijo, es necesario cumplir la justicia. Él cumplió. Jesús es el único hombre que cumplió la ley, cumplió con todos los preceptos que están en el Antiguo Testamento y por esa razón Él no vio pecado. Él es el único que puede como hombre presentarse delante de Dios y decir que no vio pecado. Y así pudiéramos narrar todas. Por ejemplo, cuando Isaac es presentado por Abraham en aquel escenario de sacrificio en donde se le pedía que lo entregara y que lo sacrificara. Al final no pasó, pero sí hubo uno que un padre entregó a su hijo y el cual sí fue sacrificado para perdón de pecados de nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y así todas las historias pudiéramos y apuntar a Jesús. La Biblia es inspirada por Dios y todas las historias y toda la Biblia apunta a una persona que es Jesús.
quiero compartirles algo también. Yo escuché en una radio decir que la Biblia se lee en 100 horas. Y si uno divide esas 100 horas en un año, pues uno tendría que ocupar 20 minutos para 20 minutos al día de leer la Biblia, y uno lee la Biblia en un año. Entonces, yo no es que dude de eso, pero dije yo, con cronómetro en mano voy a leer la Biblia. Y lo he estado haciendo, no lo he terminado todavía, pero he tenido una grata sorpresa. Hay días que, entre comillas, la lectura es un poco más fácil, es decir, que uno avanza más en la lectura. Yo creo que se lee en un poco menos, en menos tiempo, pero ya lo sabré. Lo importante de eso es que, y eso lo compartíamos en Gibor esta semana, ¿cómo puedes tú saber, y eso no es cosecha mía, cómo puedes tú saber que estás en la voluntad de Dios, que te mueves en la voluntad de Dios? A veces es difícil porque no es algo que nosotros lo leamos en algún libro o que un pastor nos diga que esta es la voluntad de Dios para tu vida. Pero en lo que tú haces, el día a día, en donde te mueves, en lo que trabajas, si a ti te da tiempo para estar con Dios, para leer su palabra, para hablar con Él, para compartirla, entonces seguramente tú estás por el camino de su voluntad. Pero si no, si al final de los días dices, o al final de una semana, esta semana, pues no me dio tiempo de leer la Biblia, entonces tienes que reflexionar. Y hablo de esto, mis hermanos, porque este texto tiene que ver con ello. Dice en 1 Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive, permanece. Este texto habla de que en nosotros se va a sembrar incorruptibilidad. Y en este púlpito se nos ha enseñado que si nosotros queremos una piña, tenemos que sembrar una piña, una semilla de piña. Si queremos aguacates, tenemos que sembrar una semilla de aguacate. Y así. Y si queremos nosotros incorruptibilidad en nuestras vidas, pues tiene que haber una siembra de incorruptibilidad en nuestras vidas. Porque ¿quién acá puede levantar la mano y decir, yo no voy a ver muerte? Si yo no voy a ver muerte, no hay incorruptibilidad en mí. Nadie puede. Solo Jesús lo puede hacer. O solo Jesús lo hizo. Y entonces acá la pregunta es, ¿cómo se da esa siembra? Y eso se da en el nuevo nacimiento. Y acá tocaría preguntarte, ¿sabes tú qué es el nuevo nacimiento? Como Jesús le preguntó a Nicodemo, y Nicodemo no lo pudo contestar. Es importante que lo sepamos definir, pero más importante es que lo hayamos vivido y que estemos con la certeza de que lo hayamos, que así haya sido, que hayamos experimentado ese milagro del nuevo nacimiento. Para comenzar, mis hermanos, la palabra nuevo, los traductores, la mayoría de traducciones de las Biblias ponen como nuevo, pero la palabra original del griego es de lo alto, nacer de arriba. Y es que, ¿quién puede explicar acá qué es lo que siente cuando han experimentado eso del nacer de nuevo? Es bien difícil explicarlo. Pero Dios te da testimonio de que ya tuviste ese milagro, porque es un milagro. Y ahí comienza la siembra de incorruptibilidad. ¿Y cómo continúa
creciendo esa incorruptibilidad, este texto lo aclara, dice, sino una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso recalcaba un poquito sobre la Biblia. La Biblia es el libro en la actualidad es otro, que tiene que ver con los chinos. Y siguiendo esta lectura en 1 de Pedro 1, 24 al 25 dice, 24 dice, ¿por qué? Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor. Versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada, dice el apóstol Pedro. Como les había comentado, cuando el texto en la Biblia de las Américas aparece como en mayúsculas, hace referencia a un texto que aparece en el Antiguo Testamento o en la Ley y los Profetas. Este texto aparece en Isaías 40, del 6 al 8. Y ahí ese texto comienza, voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Todo tiene que ver con Jesús, mis hermanos. ¿Quién es la voz que clamaba en el desierto? Juan el Bautista. Y el Señor Jesús es el que vino después que apareció el Juan Bautista. Y que se dijo la palabra de Dios. Y cuando nosotros le ponemos atención a la palabra de Dios, comienza a crecer esa incorruptibilidad en nuestras vidas. Por el tiempo, mis hermanos, solo le leeré. Dios nos está llamando a que seamos libres de corrupción. Libres de corrupción. Solo le leeré. Dice, libres de violencia. En Génesis 6:11 dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. 1 Corintios 15:36, las malas compañías. Y este texto es bien interesante. Dice, las malas conversaciones corrompen las costumbres útiles. Es un texto que le pongan atención, porque Dios nos está llamando a ser libres de eso. Efesios 4:22, el viejo hombre dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Antes que fuera sembrada esa incorruptibilidad en nuestras vidas, había una naturaleza que perece en nosotros, pero esa naturaleza aún está ahí y nos toca que batallar contra esa naturaleza, porque el apóstol Pablo mismo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y a eso se le llama vieja naturaleza o viejo hombre. Sembrar para la carne, Gálatas 6:8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es algo de lo que hablamos en el versículo anterior. La concupiscencia, 1 de Pedro 1:4, recuérdense que estamos siendo llamados a ser libres de esto, porque eso tiene que ver con muerte y destrucción, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Concupiscencia es el deseo que tenemos interiormente de pecar. Y si definiéramos la palabra pecar, que es no errar en el blanco, hay personas que le gusta mentir, hay personas y así no, tardaríamos toda la mañana para explicar ese versículo.
Este se explica por sí solo. Proverbios 6:32, el adulterio. Mas el que comete adulterio con la mujer es falto de corazón, corrompe su alma el que tal hace. La polía, Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni la polía corrompe. El no hacer bondad, el no ofrendar, y ofrendar no tiene que ver mucho con dinero, sí tiene que ver, pero no mucho. El prestar atención a alguien, el dar un consejo, eso se refiere este texto. El impío, Proverbios 25:26, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que se inclina delante del impío. Dios nos quiere hacer libres de la impiedad, es aquel que está desconectado de Dios. Muy bien. Para terminar, mis hermanos, y quisiera que el equipo para ministrar, el equipo de alabanza me acompañaran. ¿Por qué el incorruptible? ¿Por qué Jesús es el incorruptible? Porque es un atributo divino, inmune a la decadencia física, deterioro moral o pérdida de la pureza o santidad. Mis hermanos, la Biblia, toda la Biblia habla de Jesús, desde el comienzo hasta el final. Jesús fue el Cordero Pascual que fue sacrificado para que nosotros no veamos muerte. Jesús es santo, perfecto, sin pecado, sin mancha. Y es más, cuando Jesús se le da su título de nombre, dice: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí, en esas palabras está inscrita, hay connotación de incorruptibilidad. Pero lo importante del mensaje de esta mañana es qué significa alcanzar la incorruptibilidad en nuestras vidas. Al decidir seguir a Jesús, seguir sus enseñanzas, dejando entrar su palabra en nuestras vidas, la pureza, la santidad, aunque son atributos divinos, Dios promete estas cosas a aquellos que deciden obedecerle, vivir conforme a sus preceptos y serle fiel. Hay una promesa de vida eterna, pero tenemos que crecer en eso y dejar que sea sembrado en nosotros. Quiero que cierren sus ojos y quiero decirte algo especial, algo importante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hizo muchos milagros. Él habló muchas cosas. Y la misma palabra de Dios dice que no alcanzaría un lugar donde escribir todo lo que Jesús hizo o todo lo que Jesús habló. Pero no me dejarán mentir que para Jesús fue fácil abrirle, por ejemplo, sanar una cojera, hacer caminar a un paralítico, devolverle la vista a un ciego. Hizo muchas sanidades y fue fácil. Incluso hay un pasaje que dice: pero hay algo que hizo Jesús que nosotros no tenemos idea del costo. No tenemos idea del costo y que hizo Jesús. El perdonar nuestros pecados, mis hermanos, el costo fue su muerte. No tenemos idea de ese costo. Nadie lo puede dimensionar, pero es un regalo y que hoy Dios lo está dando. Y ahí comienza esa incorruptibilidad con el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús viene
y entra a nuestras vidas. Y yo ruego a Dios esta mañana para que nadie de que está escuchando allá detrás de una pantalla o que están acá, sea que no haya experimentado eso que se llama el nuevo nacimiento. Hoy, esta mañana, Dios está visitándonos y está sembrando vida eterna, una vida sin mancha, sin pecado, una vida que no perece. Vamos a escuchar una última vez este canto. Reflexiona y habla con Dios. Y al final voy a orar. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo presento a cada vida, a cada corazón esta mañana en este púlpito, en esta nave, en esta iglesia, Señor. También oro por los que nos miran detrás de una pantalla. Padre, hoy tú nos has compartido de tu misericordia, de tu bondad, de tu santidad, de tu incorruptibilidad. Lo declaramos, Señor. Creemos en ti. Creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y te invitamos a que tú vivas en nuestros corazones, que entres a nuestros corazones y que esa vida eterna que tú tienes sea en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser parte de ellos, Señor, a vivir en ello. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendigo, hermano. Que Jesús, que regreses a casa con una doble porción. Que Jesús venga a tu vida y obre ese milagro. Y si ya lo viviste, que siga creciendo en ti por medio del aprendizaje de su palabra. Gracias, Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dios. Despedimos a los que nos miran por las redes.